¿Cómo están? Acabo de terminar de calentar y se me ocurrió, ¿por qué no le pedimos a ChatGPT que nos haga una rutina? Muy bien, no vamos a batallar. Vamos a preguntarle. ChatGPT, ¿puedes generarme una rutina de espalda y tríceps en lo que pueda trabajar con un power rack, unas mancuernas, banca y peso libre? 60 75 minutos, calentamiento y esto lo brincamos. Ya lo hicimos. Dominadas, 3 a 4 series, 6 a 10. Muy bien. Esta va a ser mi rutina del día de hoy. A darle. Vamos a preparar todo para nuestra primera biserie. Según ChatGPT te vamos a hacer dominadas y fondos. Como no tiene para hacer en el Power Rack, vamos a hacerlo con la banca y el otro step. Así que vamos a empezar con las dominadas. Ya quedó todo para el primer set. Ahora empecemos. Muy bien, ChatGPT nos dijo que vamos a hacer de 6 a 10 dominadas y fondos de 10 a 12. 3 a 4 rondas, vamos a ver cuántos podemos sacar. Cuidado con el step. Y ok, y ahora continuamos con lo que tenemos y lo que podemos para hacer mis fondos. Ok, 15. Este también lo pueden haber hecho poniendo la barra en el Power Rack y acercando la banca y poniendo los pies encima. Es otra opción. Pero quise manejarlo aquí en corto para no tener barra y que sea más rápido empezar la siguiente serie. Igual si le quisieran poner peso sería de que alguien les puso una barra En las piernas. Y ya con eso le pondría más carga. Son 3 o 4 series los que nos dijo ChatGPT. Llevamos 2. Andamos frecuencia cardíaca. Me gustaría revisarlo. Vamos a apretar más esto. 102 pulsaciones. Siento bombeándose la espalda, siento bombeándose el tríceps. Andamos bien con esta rutina, probándola. ChatGPT puede ser una ayuda para cuando quieras hacerte una rutina, cambiar a, no sé, en tu entorno a veces no sabemos qué hacer. Llevamos solamente 2 ejercicios, uno de pecho, uno de bíceps. Me faltan 2 series más. Vamos a acabar esas series y vamos a continuar con lo que ChatGPT tiene para nosotros. Así que a darle. Ya terminamos la primera biserie. La segunda sería remo con barra de 8 a 10 y press cerrado con barra en banca, 8 a 10. Bueno, sí, voy a tener que acomodar el Power Rack. Press cerrado a los tríceps. Muy buen ejercicio, ese es muy bueno. Pero vamos a tener que estar moviendo pesos porque no tenemos una barra. Preparamos el espacio para la segunda biserie. El problema es que la barra la voy a tener que estar subiendo y bajando para los remos. Y siento que no está en una posición que me convenga. Vamos a intentarlo. Como quiera está acomodado ahí como sería el press cerrado. Pero hay que empezar con remo. $12.
Les soy honesto, por alguna razón, cada que me acuesto en el Power Rack, siento que está chueco. No lo acomodo. La barra, la banca, me siento incómodo. Pero es lo que hay por mientras. Este se supone que está acomodado, pero la barra no. No más no. Ok. Frecuencia 128. Si subió. Me tengo dudas si podré con esto. Creo que... A ver. No lo voy a cerrar tanto. Altura de los hombros. Considero prudente. Evitar algún pedo. Bueno, aquí ya lo puedo manejar. Acomodamos la barra. Distribuido peso. Espérate. Abro un poquito, me está cargando más. Sí podemos. Siento que estuvo mal del lado derecho. Sentía mucha carga en el deltoide. Tengo que cuidar ahorita el acomodo de la barra porque parece que está acomodada, pero no, ya me di cuenta ahorita. Hay que cuidarnos de lesiones. El peso está bien, realmente sí lo puede manejar bien, así que hay que cuidarnos de eso. Menos molestia. Abrí un poquito más. Tampoco no quiero llegar al punto de estar haciendo pecho, pero abrí un poquito más. Ya terminamos. Segunda biserie completada. Hasta ahorita el entrenamiento me está gustando. Realmente me siento hinchado, me siento bombeado. Más que todo, bueno, muchos de los tríceps. Bíceps, parte implícito se metió. Aparte que lo trabajé ayer. Estoy cansado. La espalda sí la siento más ancha. Entonces, ahorita falta la tercera biserie. Sería remo con mancuerna. Y bueno, extensión de tríceps con mancuerna. Que bueno, vamos a hacer copas. Copa y hay que cuidar aquí la espalda. Bueno, no tengo un banco con respaldo para hacer las copas. Va a ser aquí sin respaldo. Así que hay que poner un peso que manejemos y no arquear la espalda. Fortalecer lo que la espalda baja y el abdomen es tenerlo ahí contraído para no ladearnos y lastimarnos. Vamos a acomodar. Creo que aquí no ocupo adelantarle porque realmente nomás es hacer esto. Tráeme la mancuerna. Y yo creo que, bueno, máximo peso que tengo de mancuernas son 30 libras. 35. Entonces, vamos a trabajar con esto. Como 30, siento que ya no es un peso que me cause, un obstáculo. Creo que lo que voy a hacer es manejarlo más despacio para hacer más contracción, más fatiga, compensar esa falta de peso. Que igual el peso también no es lo importante es manejarlo bien, la técnica y bueno, las pausas. Así que vamos a comenzar. De hecho no ocupaba traerme las dos, realmente solo con una, es a mano cambiada. Esta se mueve mucho. Pues bueno, vamos a empezar. Siempre me da miedo que esto se bote. Y empezamos. Ramito con mancuerna. ¿Qué hacemos? Aquí el movimiento, contraemos. A mí me gusta aventarlo hacia enfrente para respirar más. Eso. Pues yo diciendo que ya no era una complicación y con el ejercicio de hace rato, fíjate que sí ando algo fatigado. Sí, vamos a batear para sacar las 4 series y eso es bueno. Ok, 140 de frecuencia, estamos trabajando. Copas, corto.
Cuerpos pues no tiene mucho chiste. Creo que en todos los gimnasios los hacen. A veces puede ser con barra Z. En lo personal prefiero el rompecráneos, pero ahí con una barrita Z. ¿O cuál era la barra romana? Creo, no me acuerdo bien. Aviéntenlo hacia atrás. Si quieren, aquí, ven cómo la mancuerna la veo, la muevo, la levanto un poco. Ah, 15, le di 15. ¿Por qué lo levanto un poquito? Porque siento que se restiran más los tríceps y siento más carga en el tríceps, entonces siento mayor trabajo en lugar de bajarlo justo aquí abajo, atrás de la nuca. No sé cómo se ve. Ay, güey, no, sí está. Me encalambré. Pues bueno, déjenme termino y nos vemos en un ratito más con la siguiente biserie. Ya estamos por terminar la última biserie. Bueno, vamos a iniciar la última biserie más bien. Y creo que, pues vamos chido. O sea, me gustó la rutina. No sé si con ChatGPT puedes planear un macrociclo. Estaría interesante ponerlo a prueba después, pero por el momento la rutina de espalda y tríceps, sí, realmente si no sabes qué hacer o tienes varias cositas y estás en tu casa y dices, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo, no sé, tengo unas poleas, tengo barra, tengo esto. Bueno, sí te puede ayudar a resolver para hacerte una rutina y que no trabajes 2-3 veces el mismo músculo. Que a veces puede ser, estás haciendo pierna y cuádriceps y no hiciste isquios o cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a darle a la última, remo invertido y también tenemos patada con mancuernas. Así que la última, espalda y tríceps, a darle. Pero creo que tengo que acomodar aquí primero. Así que voy a bajar otra vez la barra. Voy a ver si le doy con el mismo peso. Y ya terminamos. Esta mancuerna la voy a quitar porque no las ocupo. ¿Listos? ¿Sí está viendo? ¿Sí está grabando? Let's go. Reinvertido. Levantamos igual. Ay, güey. ¿Dónde mis mancuernas? Y bueno, sigue las patadas. Me puedo recargar acá del banco, pero creo que puedo hacerlo con este. Son 15. Oh. Está bien, ya tenemos ahí acomodado. Press. Bueno, jalón remo con barra invertida. Y patada con mancuerna. La patada clásica, siempre todos los gimnasios. También puede ser con poleas. La mancuerna. También hay ciertas máquinas de tríceps que están muy buenas. Última serie. Último ejercicio. ¡Vamos! Más. Ok, ya no salieron. Terminamos. ¿Qué nos dice ChatGPT? A ver.
Estiramientos. Ya para terminar, estiramiento de dorsal ancho y trapecio y tríceps. Movilidad articular suave. Perfecto. Ya acabamos. De hecho, sí, cada que terminen un ejercicio, siempre estiren. Terminan una serie, estiren. Si es espalda, pues no están tan complicados. Generalmente siempre hay una banca o hay una máquina, te sujetas y estiras. No sé si se escuchó, pero ahí tronó el brazo. Espero que este video les haya gustado. Era para ver qué tal puede funcionar una rutina hecha por inteligencia artificial. Está muy bien. La verdad, sí te funciona. Solo recordemos, es un día de entrenamiento, tú tienes que hacer tu planeación. Puedes haber hecho la rutina y te va a funcionar, pero ¿en cómo están tus metas? Eso fue un día. Si tú quieres hacer una planeación, tendrías que revisarlo, tendrías que ver si programar todo de perdido 2 semanas de entrenamiento y qué es lo que estás buscando esas 2 semanas. Que ChatGPT te haga tu rutina acorde a lo que tú quieres conseguir. Si tú le pones tu peso, si tú le pones qué tanto tiempo tienes entrenando, te va a solucionar ahí. Pero siempre llévalo de la mano con un entrenador, un médico, un nutriólogo, que todo eso no te lo va a reemplazar. El entrenador no solamente te pone la rutina, también es el que te motiva, también es el que te incentiva y también es tu compañero y en muchos casos hasta tu amigo. Así que gracias por haber visto este video. Yo soy Eri y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en uno próximo y cuídense mucho. Mientras tanto, sigan entrenando y hacia adelante.